Como os comentaba, mover objetos con el rigid body suelen generar problemas a la hora de interactuar con el escenario, cuando tenemos escalones o tenemos rampas, etcétera. Entonces es muy recomendable para programar personajes utilizar el componente Character Controller. ¿Vale? Vamos a arrastrar nuestro Player Capsule a la escena y buscaremos aquí en Add Component el componente Character Controller. El componente Character Controller, si os fijáis, voy a desactivar el Capsule Collider y el Mesh Renderer. Es una especie de Capsule Collider, tiene la misma forma que el Capsule Collider, pero tiene unas propiedades muy interesantes, que son el Slope Limit. Esto es cuántos grados puede tener la rampa que puede subir el personaje. Es decir, este personaje podría subir rampas de hasta 45 grados. Como esta rampa tiene solo 30 grados, pues la podría subir. ¿Vale? Este step offset es la altura de los escalones que puedes subir, son 0,3 metros. En este caso, estos escaloncitos de aquí exactamente tienen 0,3 metros. Si os fijáis aquí en la escala, tienen 0,3 en Y, ¿vale? Escala 1 son cubos de 1 metro, pues 0,3 son 30 centímetros. Entonces podría subir estos escalones. Y luego tiene unas propiedades aquí, Skin Width y Min Move Distance, ¿vale? Este Min Move Distance os recomiendo que lo bajéis siempre a 0, porque si no, no suele detectar bien el suelo, el Character Controller, ¿vale? Y este Skin Width también, pues si queréis lo podéis bajar al mínimo, porque si no veréis que el personaje parece que levita un poco. Entonces, para programar nuestro Character Controller, os recomiendo que vayáis a Google y aquí busquéis Unity Character Controller Move. ¿Vale? He escrito mal Character Controller, pero no pasa nada. Aquí el primer enlace que me sale es la página de la documentación de Unity con un ejemplo de cómo programar el Character Controller. Entonces, lo que vamos a hacer es copiar todo este código. Lo copiaremos. Añadiremos un nuevo script a nuestro Player Capsule, que le llamaremos, por ejemplo, Player CC de Character Controller, nuevo script, crearemos y añadiremos. Vale, haremos doble clic para que nos abra el script y aquí pegaremos todo el código. ¿Vale? Si os fijáis, la clase se llama Example, le cambiaremos el nombre y le llamaremos PlayerCC, igual que le habíamos llamado a nuestro script. Y aquí también tenemos que cambiar otra cosa. Si os fijáis aquí en el start, bueno, fijaos que aquí hay una variable que se llama controller y aquí hace controller igual a GameObject.addComponentCharacterController. ¿Esto qué hace? GameObject en minúsculas hace referencia al GameObject que lleva este script. ¿Vale? Es redundante, realmente podríamos haberlo puesto... pues no podríamos haberlo puesto así. Esto lo que haría es añadir el componente Character Controller al objeto, al GameObject que lleva este script. ¿Vale? Pero como ya lo hemos puesto nosotros en la escena, ¿vale? Y además hemos modificado estos parámetros que os recomiendo modificar, ¿sí? Lo que vamos a hacer es cambiar este GameObject addComponent por GameObject getComponent. ¿Vale? Esto es lo mismo que no poner GameObject por delante, es redundante. Esto lo que hará es coger el componente del objeto en el que esté este script, es nuestro Player Capsule, y guardará el componente Character Controller en esta variable controller. ¿Vale? Y fijaos que tiene varias propiedades aquí, Privatable Grounded Player, estas os recomiendo que las pongáis a public. Esta, Player Speed, Jump Height y el valor de la gravedad. ¿Vale? Esta no, porque la usa internamente y no es necesario, pero estas os recomiendo que las hagáis public para poder modificar sus valores en el editor y hacer que el personaje pueda moverse más rápido, salte más alto o, en este caso, la gravedad es simulada,
¿vale? El character controller no interactúa con la física y la gravedad es simulada, ¿vale? Aquí en el código hace que el player caiga hacia abajo, pero lo hace aquí mediante el código. Entonces podemos controlar la velocidad a la que cae el personaje. Entonces, si lo hacéis public, podréis modificar estos valores. ¿Vale? Si guardáis el script y volvemos aquí a Unity, ¿vale? Fijaos que aquí ya nos aparece Grounded Player. Otra cosa buena que tiene el Character Controller, que automáticamente detecta si está tocando el suelo o no, ¿vale? Esto es muy útil, por ejemplo, cuando queremos hacer que el personaje reproduzca una animación de salto, por ejemplo. ¿Sí? Podemos pasarle al animator este booleano como parámetro, aquí en el animator, ¿sí? Podemos tener un parámetro que sea si está tocando el suelo o no, y si no está tocando el suelo, podemos hacer que reproduzca la animación de salto. ¿Vale? Entonces, si le damos al play, ¿vale? Veréis cómo el player se mueve con el character controller. Vale, voy a desactivar nuestro player esfera y así veremos solo el movimiento del personaje. ¿Vale? Fijaos que se mueve adelante, atrás, izquierda, derecha y además gira en la dirección del movimiento. Fijaos que puede subir escalones de 30 centímetros. Si bajamos aquí en el player capsule este step offset a menos de 0,3, fijaos como ahora ya no puedo subir el escalón y las rampas que puede subir son de 45 grados. En principio esta rampa podría subirla porque tiene 30, pero si bajamos el slope limit por debajo de 30 ya no podemos subir la rampa. ¿Vale? Entonces esta es una forma muy sencilla de controlar estos aspectos del juego o de la aplicación. ¿Vale? Fijaos también que si pulsamos el espacio podemos saltar. Y otro pequeño detalle, ¿vale? Este cubo tenía física, fijaos cómo, aunque yo intente empujarlo, bueno, ahí sí lo he conseguido, pero es algo muy aleatorio, no siempre lo hace. ¿Vale? De hecho, lo normal es que no lo haga. ¿Vale? Aquí estoy intentando empujarlo y no va. ¿Vale? Depende cómo lo pille. Mira, ahí por ejemplo sí. ¿Sí? Pero bueno, no es lo normal. Entonces, si queremos que nuestro character controller pueda interactuar con elementos físicos, lo que podemos hacer es añadir la siguiente función, que es onController Collider Hit Unity. Aquí ya nos sale. Si vamos aquí a la documentación de Controller Collider Hit, Controller Collider Hit, no, esa no era, ¿vale? Si buscamos en Google Unity on Controller Collider Hit, aquí nos sale la documentación, Mono Behavior on Controller Collider Hit. Si le pusiéramos este script a nuestro personaje con el Character Controller, conseguiríamos que el personaje empujara los objetos que tuvieran un rigid body no kinematic. ¿Vale? Si queréis probarlo, podéis copiar este script, lo metéis en un nuevo script en el proyecto y se lo ponéis a nuestro player capsule. ¿Vale? Y veréis que siempre empuja la caja con el rigid body. Vale, vamos a analizar un poquito el código para entender lo que hace esto. ¿Vale? Ya hemos dicho que aquí accede al componente character controller, lo guarda aquí. Aquí esta variable grounded, que es de tipo booleano, guarda si el personaje está tocando el suelo o no. Y bueno, aquí este código lo que hace es if grounded player, es decir, si el personaje está tocando el suelo y su velocidad en i es menor que 0, es decir, el personaje está cayendo hacia abajo y está tocando el suelo, lo que hace es poner la velocidad en i a 0, ¿vale? Esto es para que el personaje no haga fuerza hacia abajo cuando está tocando el suelo. ¿Vale? Luego, si os fijáis aquí, hace input get axis horizontal, input get axis vertical, ¿vale? Esto, si lo comparamos como lo teníamos antes, teníamos float h, era input get axis horizontal, aquí guardábamos el valor del input,
¿vale? Aquí podríamos cambiar aquí y poner aquí. Esto podríamos cortarlo aquí y poner float v igual a input getAxis vertical y aquí pasar el valor v. Sí, es básicamente lo mismo que hemos hecho antes. Y fijaos aquí que hace controller move, ¿vale? Move es una función del character controller que lo que hace es mover el personaje en esta dirección, ¿vale? Es parecido a translate, con la diferencia de que translate por defecto funciona en space self y character controller move funciona en coordenadas globales, ¿vale? Es decir, lo está moviendo respecto al mundo. Lo multiplica por time delta time para que se mueva un poquito cada frame y el movimiento sea relativo al tiempo, no al frame rate, y lo multiplica por player speed pues para poder controlar mediante esta variable la velocidad del personaje. ¿Vale? Luego, esta parte del código, ifMove distinto de vector3,0, lo que hace es si el movimiento es distinto de 0, vector3,0 es un vector3 que vale 0, 0, 0, lo que hace es gameObject.transform.for igual a move, ¿vale? Lo que hace es girar, es decir, el forward del personaje, su flecha azul, esta flecha azul la pone en la misma dirección que el movimiento. ¿Vale? Esto es lo que hace que el personaje gire en la dirección del movimiento. Y luego aquí hace, si pulsamos el botón de jump, igual que antes, y estoy tocando y estamos grounded player, estamos tocando el suelo, es decir, no podemos saltar si no estamos tocando el suelo, a diferencia de lo que hemos hecho antes, que si le dais varias veces al botón de salto, salta varias veces. Esto lo que hace es, bueno, calcular digamos, la velocidad a la que tiene que caer el personaje, o bueno, en este caso es el impulso que le da hacia arriba para saltar a esta altura. ¿Vale? Este código no está bien del todo. Sí, si os fijáis, vamos a crear un cubo. Vale, lo voy a poner por aquí. Vamos a crear un cubo que tenga escala 2, 2, 2, es decir, tiene 2 metros de alto. ¿Vale? Lo voy a poner en la posición I1 para que esté justo al ras del suelo y lo vamos a poner aquí atrás. ¿Vale? Según esto, el personaje jump height debería saltar 1 metro. ¿Vale? Si le ponemos jump height igual a 2, el personaje debería saltar 2 metros. Vale, pero ¿qué pasa? Si os fijáis, el personaje salta mucho más que 2 metros. ¿Vale? Para que este código esté bien, aquí hay que poner -2. Vale, voy a subir un poquito el player speed para que se mueva más rápido. También le voy a cambiar el valor de la gravedad. Lo voy a hacer mucho más grande para que el personaje caiga más rápido también. ¿Vale? Y fijaos ahora cómo el personaje justo llega a la altura. ¿Vale? Fijaos que a veces se queda enganchado en la esquina, ahí, pero salta exactamente 2 metros y podemos subir arriba. ¿Vale? Además de la altura de salto, como puede subir escalones de 0,3 de 30 centímetros, ¿vale? Siempre vamos a poder superar estos obstáculos. ¿Vale? Fijaos ahora como el personaje se mueve más rápido, podemos cambiar la velocidad para que se mueva mucho más rápido y este Gravity Value hace que el personaje caiga más rápido, ¿vale? Si lo dejamos con la gravedad por defecto, bueno, si ponemos gravedad positiva el personaje volará y con una gravedad parecida a la real, bueno, el personaje es como que cae muy despacio, ¿vale? Esto a mí me gusta tenerlo más alto para que el personaje sea más dinámico. Una velocidad de 7, bueno, esto ya cada uno a vuestro gusto. Si queremos que la cámara siga al jugador, podríamos hacer igual que antes, meter el seguir player dentro de la cámara, pero ¿qué pasa? Que como el personaje rota, la cámara que va dentro también rota, entonces no queda nada bien. Deberíamos hacer algo parecido a lo que hemos hecho antes. Voy a sacar este seguir player de la cámara
Y lo que podemos hacer en este caso lo vamos a hacer al revés. Antes, desde el script del player hemos hecho que la cámara nos siga, ahora vamos a hacerlo al revés. Vamos a añadir a este seguir player, por ejemplo, le vamos a llamar seguir player. Vamos a añadirle un nuevo script a este objeto. Vamos a editarlo y vamos a definir una variable pública de tipo transform. Transform, por ejemplo, pues sí, pues player. Target, objetivo, como queráis. Entonces, vamos a definir aquí una variable privada de tipo vector3, ¿vale? Recordad que si no ponemos nada es como poner private. Y a esto le vamos a llamar, por ejemplo, offset. Vale, ¿y qué vamos a hacer? En el start lo que vamos a hacer es calcular la diferencia que hay entre la posición del player y la posición de este objeto seguir player. ¿Vale? Entonces vamos a hacer que el offset sea la diferencia entre player.position, le vamos a restar transform.position, sí, la posición del objeto que lleva este script. Se calculará la diferencia y lo que vamos a hacer es que la posición de este objeto sea igual a la posición del player menos la diferencia que había al principio. Guardamos el script, asignaremos aquí a seguir player, le asignaremos capsule, ¿vale? Lo asignaremos y ahora si le damos al play veremos cómo este seguir player sigue al player manteniendo la diferencia que había cuando hemos empezado. Sí, pero la cámara no rota, es decir, este objeto no rota porque está fuera del jugador. Sí, simplemente mantiene la diferencia que había con él al principio. Vale, como el player y la cámara no están bien centrados, lo que voy a hacer es el cápsula lo voy a poner en X0 para que esté perfectamente centrado. Lo voy a acercar un poquito en Z. Y ahora si le damos al play, pues el personaje estaría perfectamente centrado respecto a la cámara. ¿Vale? Aquí, bueno, si queréis, pues este seguir player lo podemos alejar o acercar o ponerlo donde queramos. Si no os convence este control, una modificación que podemos hacer bastante sencilla es comentar esto que hace que el personaje gire en la dirección de su movimiento. Vamos a hacer que el personaje con el eje vertical, es decir, con las teclas de delante y atrás, solo se mueva en el eje Z. Y lo que podemos hacer, por ejemplo, es rotar transform.rotate. Podemos rotar el personaje por ejemplo respecto al vector3.up, ¿vale? Sería respecto al eje Y, ¿vale? Esto es 010 multiplicado por H, que son las teclas del movimiento horizontal, multiplicado por time delta time, para que el movimiento sea relativo al tiempo, la rotación sea relativa al tiempo y esto opcionalmente podríamos multiplicarlo por una variable que fuera, por ejemplo, velocidad rot. ¿Vale? Definiremos aquí la variable public float. Bueno, ya que todo está en inglés, mejor vamos a llamarle rot speed. ¿Vale? Y esto, pues, no sé, podría tener un valor de 90 a 180 grados por segundo. Vamos a ponerlo en 180. Vamos a multiplicar esto por rot speed. Y ya estaría. ¿Vale? Si os fijáis ahora, ¿vale? Si os fijáis ahora con las teclas izquierda-derecha rota el personaje
Y si nos movemos adelante y atrás, ups, vale, el personaje no se mueve en la dirección en la que está mirando. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Que la función move del character control, a diferencia del translate, no funciona en coordenadas locales, sino que funciona en coordenadas globales. Se está moviendo en el eje Z respecto al mundo. Entonces, para hacer que el movimiento sea relativo al personaje, podemos hacer lo mismo que hemos hecho antes. Es que este vector move sea igual a, en este caso queremos que sea relativo a nosotros, transform direction, y le pasamos aquí el vector, punto y coma, el vector de movimiento. Entonces, movimiento que era relativo al mundo, ahora será relativo al personaje. Guardamos el script y fijaos que ahora el personaje podemos rotarlo con las teclas izquierda-derecha y se mueve en la dirección en la que está mirando. Vale, en este caso podríamos desactivar el script de seguimiento de la cámara. Este script podríamos desactivarlo y podríamos meter esto directamente dentro del player. Vale, no. Antes de meter esto, podríamos poner el player mirando para atrás. Y ahora, si metemos la cámara dentro del player, aunque este script esté desactivado, la cámara seguiría el personaje desde atrás. Y de esta forma no suele quedar tan mal. ¿Vale? Fijaos, por ejemplo, que si hacemos esto, atravesamos un objeto, la cámara no hace nada. En este caso, las cámaras de Cinemachine, por ejemplo, tienen programadas funciones para que si hay algún objeto entre tú y el jugador, la cámara se acerque y bueno, son mucho más avanzadas. Pero bueno, como programar eso cuesta un montón, ¿vale? Yo recomendaría que utilizarais directamente las cámaras de Cinemachine. Pero bueno, esta sería una forma más o menos sencilla de hacer nosotros un sistema de seguimiento y un control de personaje pues, personalizado. Vale, lo voy a dejar fuera, casi me gustaba más como estaba con esto activado. Eso, vamos a dejarlo como estaba y vamos a dejar el código, sí, lo voy a dejar también como estaba al principio. ¿Vale? Voy a comentar esta línea, quiero que el movimiento sea en el eje, esto, vamos a comentarle la rotación, vamos a poner otra vez aquí la H y vamos a hacer que el personaje gire en la dirección de su movimiento. Vale, y vamos a normalizar el vector para que cuando nos movamos en diagonal vaya a la misma velocidad. Vale, comentaros que estas funciones que estamos utilizando de input getaxis, estamos utilizando el input system que viene por defecto. Si vamos a la primera escena que creamos, si os fijáis aquí, el player capsule, que también se movía con un character controller, si os fijáis aquí tenemos player input, ¿vale? Si seleccionáis aquí, aquí hay un asset y este es el asset del nuevo input system donde están definidos, o donde están definidas, mejor dicho, las acciones, ¿vale? Fijaos que aquí tenemos una acción que se llama move, sí, tenemos otra look, tenemos jump y sprint, ¿vale? Y en este caso, ¿cómo funciona el nuevo input system? Bueno, es un poquito más complicado y se puede utilizar de muchas maneras, pero si os fijáis aquí en el Player Capsule, vale, aquí en Player Input Based on Behavior, bueno, hay diferentes formas. Este por defecto viene con Send Messages. Send Mensajes, este lo que hace es, cada vez que ejecutamos alguna de estas acciones que están definidas aquí, ¿vale? Mover, mirar, las teclas están definidas aquí. Cuando ejecutamos estas acciones, lo que hace es llamar a una función que se llama como la acción, ¿vale? Si la acción se llama move, pues buscará
en alguno de los scripts que estén en este objeto, buscará una función que se llame onMove. Entonces, concretamente estas funciones están aquí. En starter asset inputs, si os fijáis, están definidas la función onMove, que como es un vector de movimiento digamos, con dos direcciones, reciben como parámetro un vector 2, onLook también es un vector 2, onJump, aquí el parámetro es de tipo input value y es diferente, no es un vector 2, aquí solo es un booleano si está presionado o no, igual que nuestros botones del input system que hemos visto. Y esto lo que hace es modificar los valores de estas variables. ¿Vale? Luego en el script del First Person Controller es donde accede a estas variables. ¿Vale? Si os fijáis, aquí tenemos el script starter asset inputs y aquí lo que hace es para acceder a ese otro script, ¿vale? Tenemos aquí, porque nuestros scripts son eh, igual que componentes, fijaos que define una variable de tipo componente y que se llama guión bajo input y si hacemos control, lo seleccionamos haciendo doble clic, pulsamos control F, podemos buscar donde hace referencia a input, guión bajo input, fijaos que aquí hace un get component de starter asset inputs para acceder al otro script y utiliza este guión bajo input y sus variables para realizar los movimientos. Bueno, es un poquito más complicado, pero bueno, para que sepáis cómo se puede hacer esto con el nuevo input system.